El hecho de que un paciente tenga una enfermedad periodontal va a tener también una inflamación cerebral. Básicamente, una de estas primeras funciones cognitivas que va a empezar a tener una modificación o un cambio va a ser nuestra memoria. Es que la enfermedad periodontal puede afectarte el corazón, ¿sí? Puede afectarte las articulaciones, puede afectar o tener un impacto en la mujer embarazada también, y es un todo. Buenos días, estamos el día de hoy aquí, la doctora Dulce Rosiles. Dulce Rosiles, para servirles. Preséntate, Dulce. Hola, ¿cómo están? Yo soy Dulce Rosiles, soy neuropsicóloga. Ok, y su servidora, la doctora Jacqueline Fraga, periodoncista certificada. Y el día de hoy estamos aquí justamente porque se viene la Semana Internacional del Cerebro, ¿cierto, Dulce? Así es. Va a celebrarse la segunda semana del mes de marzo, es la Semana Internacional del Cerebro. Y ustedes se han de preguntar, ¿y qué hace una periodoncista y una neuropsicóloga juntas? Muy probablemente han de pensar, ¿y eso qué? ¿Por qué están estas dos chicas hablando, no? Pero bueno, tenemos algo muy importante que decirles. Número uno, queremos hablar de la salud, ¿verdad, Jackie? Que creemos que es algo muy importante que tenemos que prevenir. O sea, la cuestión de la prevención es algo a lo que le tenemos que apuntar siempre. Y pues hablando de salud, ¿tú qué dirías acerca de la salud oral, Jackie? Cuéntanos. Pues sí, efectivamente, hay una relación muy importante en lo que está hablando la doctora Dulce en relación a lo que es la salud cerebral, pero también no descuidar la salud oral, que es algo súper importante y que justamente estamos aquí para hacer esa conexión que muchos de ustedes desconocen y con lo que comentaba Dulce, ¿por qué estamos aquí una neuropsicóloga y la periodoncista y qué relación tiene esto y cómo es que podemos estar más sanos? ¿Sí? Entonces, pues hay que comenzar, Dulce, este tema. Claro que sí. Está padrísimo, ¿no? Claro, estamos muy emocionadas. Pues bueno, voy a empezar platicando un poco acerca de lo que es la salud cerebral. Yo creo que es lo primero que se han de preguntar, ¿no? Cuando hablamos de salud cerebral, ¿a qué nos referimos? Recuerden que nuestro cerebro es el órgano, pues, que nos permite hacer muchísimas funciones, pero también él nos permite manejar la cuestión de nuestras emociones y por ende de nuestra cognición. ¿A qué nos referimos con cognición? Todo aquello que llevamos a cabo o que realizamos los seres humanos, como nuestra memoria, nuestra atención, nuestra toma de decisiones, nuestro control de la conducta, ¿sí? Dulce, Entonces, perdóname, entonces eso es salud cerebral, eso es tener un cerebro sano. claro, tener un cerebro sano implica que tengamos un equilibrio en su funcionamiento, no solamente orgánico, Ujú. sino que también en cómo nosotros, pues, nos desempeñamos o nos desenvolvemos en el día a día. O sea, esto va enfocado a tus relaciones con la gente que te rodea, tu familia, ¿sí? La toma de decisiones a lo mejor en tu trabajo, que te alejes de conflictos, todo eso es en relación a la salud, Totalmente, ¿verdad? tiene que ver con eso y también con el manejo de nuestras emociones, de que seamos personas Claro. sociables, que tengamos pues un equilibrio, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Un equilibrio mente-cuerpo, ¿no? Como tal. Claro. Entonces, efectivamente, pensándolo un poco en la estructura de nuestro cerebro, es como el cerebro como tal tiene un correcto funcionamiento o está dentro de los rangos que estaríamos esperando de acuerdo a nuestra edad y pues también cómo nos desempeñamos o desenvolvemos día a día. Claro. Ujú. Y en el caso de una salud oral o una salud periodontal, bueno, está enfocada básicamente a tener o más bien cómo ustedes pueden verificar que tienen una salud oral, pues buscar signos de alarma como mal aliento o sangrado al momento de usar el hilo dental. Entonces, es bien importante esta salud oral y ahorita más adelante lo vamos a ir desarrollando porque esta salud oral implica o tiene impacto a nivel de todo nuestro cuerpo. Y en este caso, el día de hoy vamos a estar hablando de ese impacto y de la salud, o más bien la falta de salud oral y qué Así es. impacto tiene en nuestro cerebro, ¿sí? Totalmente. Bueno, pues vamos a empezar hablando sobre cómo o cuál es uno de los primeros cambios que vamos a experimentar en el funcionamiento de nuestro cerebro conforme vamos creciendo, vamos madurando. Y básicamente una de estas primeras funciones cognitivas de las cuales hablaba hace ratito, que va a empezar a tener una modificación o un cambio, va a ser nuestra memoria. Muchos pensamos que la memoria, pues, la vamos a empezar a perder, pues, porque estamos más grandes o porque tenemos, N cantidad de años, ¿no? Claro. Sin Lo que embargo, de repente dice uno, ¿no? O sea, mientras más edad tengo, mientras más pasa el tiempo, es normal que pierda memoria. ¿Esto es cierto? exactamente. Bueno, no necesariamente. Ojo, yo siempre les digo a los pacientes, no todos los cambios de memoria son normales o esperados, Claro. ¿ok?
siempre tenemos que, y ese es uno de los objetivos de estar el día de hoy contigo, Jackie, porque tenemos que hacer prevención, así como hacemos otros tipos de análisis para saber cómo estamos funcionando, también tenemos que evaluar y saber cómo está funcionando nuestro cerebro, principalmente nuestra memoria, ¿no? Que es una de las primeras causas, vamos a decir, o funciones que tienen cambios en su funcionalidad. Más o menos a partir de los 40 años podemos empezar a experimentar cambios importantes. Antes se pensaba que los cambios en la memoria iban a ser a partir de los 60, 65 años de edad y sin embargo, cada vez vemos que los cambios pueden ser con personas mucho más jóvenes. Claro, y sobre todo en este caso, actualmente que estamos tan expuestos a otras cosas, ¿no? A algo que nos inflama, que también ahí es algo bien importante, una relación entre la enfermedad periodontal y el resto de lo que es nuestro cuerpo. Esto es importante tenerlo en cuenta. La inflamación que ahora nosotros vivimos es de forma constante. ¿Y cómo es que esta inflamación está en nuestro cuerpo? Bueno, por los alimentos que ingerimos, también algunas cremas que nos untamos, perfumes. Entonces, la evidencia científica nos ha llevado justamente a tomar alerta y sobre todo tomar conciencia sobre qué es lo que nosotros comemos, ¿no? También lo que nosotros usamos en nuestro día a día. Entonces, Dulce, cuéntanos cómo es que podemos nosotros identificar ya esos procesos de deterioro cognitivo en el cerebro. Bueno, como les decía, podemos empezar a partir de los 40 años, o hay gente que a lo mejor desde antes puede experimentar cambios en la memoria, principalmente, por ejemplo, cuando ocurrió lo del COVID, muchas de las secuelas que dejó fueron cambios en la memoria, Falta de memoria, en la ¿verdad? atención, ¿no? Y pues si ustedes ubican un poco, pues fue incluso desde gente muy, muy joven, de 20, 20 y tantos años de edad, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo podemos identificar? Podemos hacer evaluaciones cognitivas, ¿sí? Estas evaluaciones, así como yo les decía, así como nos hacemos check-ups, ¿no? De manera general, de sangre y de otras cosas O para anual, saber ¿no? El año nuevo. exactamente cómo estamos realmente funcionando, pues también lo podemos hacer cognitivamente y eso se hace a través de pruebas neurocognitivas que nos permiten saber qué tanto esos cambios que estamos experimentando son normales o no. Claro, y yo sí les quiero decir, la doctora Dulce tiene una prueba padrísima que yo ya la hice, es una prueba de realidad virtual en donde se colocan los lentes, que justamente te va poniendo pruebas de memoria y ver qué tanto recuerdas de ello. Bueno, no sé, a lo mejor ya hice un spoiler aquí de qué va la prueba, a lo mejor puede estar sesgada ya cuando se realice, pero está muy padre. Entonces, si ustedes quieren saber acerca de lo que va a esta prueba de realidad virtual y saber cómo está su memoria, pues pueden acudir con la doctora Dulce para que les haga este tipo de pruebas virtuales que la verdad están padrísimas. Yo se los recomiendo. Sí, bueno, mientras no les des las respuestas, todo está bien, ya. Ya, no está bien. No, te lo juro que no, no se los voy a Bueno, dar. efectivamente, pues realmente la ciencia avanza, ¿no? Y bueno, la inteligencia artificial la tenemos ya al lado de nosotros. Claro. Y estas pruebas, como muy bien lo mencionabas, Jackie, pues sí son pruebas de realidad virtual que nos permiten hacer una exploración pues rápida. En realidad son pruebas cortitas que se hacen como en 20, 30 minutos minutos máximo. y nos permiten saber más o menos cómo está funcionando nuestra cognición o nuestro cerebro, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? Y bueno, pues depende mucho. Ojo, no es que voy a aplicar una prueba de realidad virtual o me voy a encontrar una prueba en internet y la voy a hacer y con eso voy a saber si tengo un correcto funcionamiento o no de mi memoria, Claro. sino que en realidad necesitamos tener el contexto de cómo es que empezaron estos cambios en la memoria o en otras funciones y pues a partir de ahí es como expertos en el área de neuropsicología decidimos qué tipo de pruebas utilizar. Y sobre todo, ¿no? También realmente comentarles a quienes nos están siguiendo que la base de tu decisión en el diagnóstico también va tomado en relación a la historia clínica, que es una serie de preguntas que les hace la doctora y en donde justamente les da un poco de tribuna libre y entonces ella ahí es en donde está evaluando algunos puntos para determinar ese deterioro cognitivo, ¿cierto? Y ese es el instrumento principal, no solamente lo que es la prueba de realidad virtual, porque seguramente alguno de nosotros aquí ya se ha ido a, no sé, al internet y buscar esa prueba, pero pues no tiene una validez más que con un profesional en el área, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que tú tocas un tema bien importante, Jackie, porque hablas de esta historia clínica. Y curiosamente, esa es una de las cosas que cuando yo conocí a Jackie, nos hace estar sentadas el día de hoy aquí, juntas. Porque básicamente en esta historia clínica
pues indagamos cosas de los antecedentes de salud del paciente, pero también empezamos a incluir, y esto fue a partir de que conocí a Jackie, algo bien importante, y es cómo está el cuidado de tu salud o cómo está tu salud oral. Y yo la verdad era algo que nunca había considerado y que creo que muchos especialistas en el área de la salud ni siquiera tenemos como idea de cómo la salud oral puede repercutir en nuestra funcionalidad cognitiva. Y ese es el motivo por el cual queremos Sí, platicar el día claro. de hoy con ustedes, ¿no? ¿Y por qué, Jackie? A ver, platícanos, porque digo, hay una correlación dentro de nuestra funcionalidad o nuestra salud oral y el funcionamiento de nuestro cerebro, que antes parecía como muy loco pensar en eso, ¿no? Claro, de hecho, hasta hace poco tiempo es que se ha empezado a hacer esta correlación de la salud oral, ¿sí? Con algunas otras enfermedades a nivel del cuerpo, ¿no? Entonces, ya la evidencia científica dicta que el impacto de tener una infección a nivel oral, ya sea caries o enfermedad periodontal, repercute en toda la economía del cuerpo, en tu salud. Entonces, em, respondiendo a la pregunta de qué va esta relación, pues yo les platico un poco lo que es la enfermedad periodontal. Esta es una enfermedad que está ocasionada por bacterias, muchas bacterias, y la principal de la que vamos a hablar el día de hoy tiene un nombre medio raro, pero se llama Porphyromonas gingivalis, es la PG. Y justamente esta es la que los últimos estudios han detectado, ¿sí? Que puede tener un impacto a nivel cerebral. Claro, hay que marcarlo muy bien, que estos estudios de los cuales estamos hablando están hechos en ratones, ¿sí? No han sido hechos en seres humanos todavía, pero que los resultados justamente arrojan que el hecho de que un paciente tenga una enfermedad periodontal va a tener también una inflamación cerebral. ¿Por qué? Porque la enfermedad periodontal, a final de cuentas, es una infección. Y lo que va a originar es una inflamación en las encías, una inflamación en otros tejidos que van a soportar el diente. Entonces, ¿qué pasa? Que esta Porphyromonas gingivalis, que hablábamos hace un rato, que se parece un Que poquito a una dálmata, y va a ¿verdad? ser el nombre de mi siguiente mascota que damos. Claro. Es súper agresiva. Entonces, esta agresividad justamente ha hecho que cuando se encuentra en la boca, causando esta enfermedad periodontal, se empiecen a generar muchas moléculas que inflaman o que hacen una proinflamación. Entonces, esto ha llegado a concluir en ratones que cuando se van perdón, Llegan al cerebro. no, que están en los ratones, Ah, se les inyecta o se les cultiva en la boca, así es. van a lo que es el cerebro y entonces empiezan a degenerar ciertas partes de este cerebro, ¿no? Y entonces eso es algo que todavía está bueno, no, en desarrollo más bien, para poder realmente ver si es cierto o no. Está en hipótesis todavía, pero es algo que no suena muy loco, Dulce, porque estamos hablando de que algo que tienen en común estas Ujú. enfermedades es la inflamación, ¿cierto? Totalmente. Y bueno, básicamente esto que está mencionando Jackie, que tiene que ver con esta inflamación a nivel cerebral, pues se ha vinculado, como muy bien lo decía, los artículos o la ciencia ha encontrado que hay factores de predisposición o que aparecen o se correlaciona, más bien dicho, con enfermedades como Alzheimer. Claro. O sea, y esto realmente es un gran descubrimiento a nivel científico y que aunque efectivamente todavía está en pañales, vamos a Claro. decir, porque se está desarrollando la investigación, creo que sí nos habla de la importancia de cómo tenemos que cuidar nuestra salud de una manera sistémica. No Completamente podemos de acuerdo. pensar solamente en el cerebro o que el Alzheimer puede ser ocasionado por cuestiones hereditarias, que bueno, tiene un gran factor de predisposición porque tenemos a alguien, algún familiar que tuvo Alzheimer, sino que también puede estar desencadenado, vamos a decir, por cómo tenemos nuestro estado de salud en general, ¿no? Claro, y eso también nos lleva un poquito a tomar en cuenta, ya no antes que sea como se hacía la medicina antes, ¿no? Sino ahora es integral. Es una conexión entre todo nuestro cuerpo, porque antes se veía aparte el cerebro, aparte la boca, aparte el corazón, y justamente todo esto, sobre todo en el área de la periodoncia, hemos estado descubriendo, y esto ya son pruebas que realmente ya están algunas bien verificadas, es que la enfermedad periodontal puede afectarte el corazón.
¿sí? Puede afectarte las articulaciones, puede afectar o tener un impacto en la mujer embarazada también, y es un todo. Entonces, hacer y crear conciencia de los cuidados y que por eso estamos aquí, para poderles a ustedes brindar algunas herramientas que les van a servir en su día a día, justamente para evitar este deterioro, tanto a nivel oral como a nivel cognitivo, ¿verdad? Sí, totalmente, Jackie. Ok. Ese es el principal objetivo del por cual estamos el día de hoy aquí. El día de hoy ¿Aquí? aquí, súper, súper. Platícanos, Dulce, ¿qué tal? ¿Cómo es cuidar de nuestro cerebro? ¿Qué herramientas les podemos compartir a quienes nos están viendo? Bueno, las herramientas principales o qué es lo que podemos hacer para tener un correcto funcionamiento de nuestro cerebro o poder envejecer, vamos a decir, lo mejor posible, es número uno, pues bueno, mucha gente y muchos médicos que tratamos de verlo de una manera sistémica, estamos haciendo mucho hincapié en la cuestión de la nutrición, ¿no? Claro. Que es un factor súper importante. Importantísimo. Número dos, la cuestión, por ejemplo, de la suplementación en muchas ocasiones, y no es porque ya esté dando recetas, porque no puedo dar medicamentos Claro. como tal, pero se habla de la funcionalidad, por ejemplo, de los omegas y de cómo estos ayudan a un correcto como protección o funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? Claro. Si hablamos de cuestiones físicas, por ejemplo, la actividad física se ha visto que también es un factor súper importante para mantenernos lo más saludables posibles, y no solamente nuestro cerebro, sino nuestro organismo en general, ¿no? La cuestión, decimos nosotros, cuando trabajamos, ¿no? En esta cuestión de la parte cognitiva, ¿cuál es un factor súper importante? Yo siempre les explico a mis pacientes, cuando tú haces una actividad que por lo general no estás acostumbrado a hacer, esa es la mejor forma de estimular tu cerebro. ¿Por qué? Pues porque lo pones Claro. ante situaciones que no conoce, que tiene que aprender a solucionar, ¿no? Sale de su estado habitual. Cotidiano o Claro. de lo que está acostumbrado a hacer. Por ejemplo, Jackie está generando que yo pueda estimular mi cerebro esta mañana sentada aquí, pues, platicando sobre estos temas que nos apasionan, ¿no? Y algo que nosotros, siempre hablamos de esto, le llamamos nosotros factores de neuroprotección, y o sea, los que ya mencioné, el ejercicio, la nutrición, una correcta suplementación, pero también estos mecanismos, por ejemplo, que les decía yo, hacer cosas nuevas, como estudiar idiomas, como estar activos cognitivamente lo más posible, estudiar o cosas por el estilo, eso nos permite generar factores de neuroprotección. También crucigramas, el famoso sudoku, todo eso, porque bueno, también lo leemos, ¿no? Que nos dicen, ya es muchísimos crucigramas y también te va a ayudar a la cuestión del envejecimiento Sí, o sea, cerebral. yo creo que se habla mucho de este tipo de como herramientas o de ejercicios que podemos hacer. Yo siempre les digo a mis pacientes, no está mal, ¿sí? O sea, Claro. pero también si ya haces crucigramas y tienes 5 años haciendo crucigramas, Claro. pues ya llegó un punto donde tu cerebro ya se habituó a hacer ese tipo de ejercicios. Aquí el mensaje es, salte de tu zona de confort. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Ok. Sí, esa es la mejor manera de poder tener como muchas herramientas y muchas estrategias para poder tener un cerebro lo más saludable posible. Y aprovechando que estamos hablando de esto ya aquí, me parece muy interesante y lo comentábamos en algún momento contigo y hablábamos hace rato del Alzheimer, ¿no? Que es una enfermedad que pues yo creo que todo el mundo tenemos o tendríamos cierto miedo a cuando envejezcamos Padecerlo. de padecer este tipo de enfermedad. Hablando de eso, quiero decirles que hemos encontrado, y clínicamente hablando, se los voy a hablar desde la experiencia que tengo con pacientes, como gente que tiene factores de predisposición. ¿Esto qué quiere decir? Que su abuelita o su bisabuelita o su papá tuvo Alzheimer o una enfermedad de deterioro cognitivo, una demencia, Claro. como se les conoce, no necesariamente significa que yo voy a desarrollar la enfermedad. ¿Y por qué? Pues porque si yo desde que tengo cierta edad o soy una persona joven o adulto joven, me cuido, esto es algo que se puede incluso no revertir, pero sí se puede detener. Algo que yo siempre les digo, quizás si yo tengo un factor de predisposición para tener Alzheimer, pero yo empiezo a hacer cosas que me ayuden a cuidarme, pues muy probablemente si ese Alzheimer me iba a empezar a aparecer a los 60, 60 y tantos años de edad,
quizás aparezca ya en edades muchísimo más avanzadas, ¿no? Claro, Y eso pues implica una mejor calidad de vida para el paciente, ¿no? claro. Pero también, pues, ¿qué hay con la salud oral, Jackie? Sí, pues eso es algo bien importante porque aun cuando nosotros tenemos, o normalmente, ¿no? Los platicábamos hace un momento, cuando nosotros tenemos parientes, familiares o conocidos que han padecido de alguna enfermedad, en este caso Alzheimer, o alguien muy cercano a nosotros, normalmente investigamos un poco acerca de esto, ¿no? Y probablemente eso que comentas de salir de la zona de confort o empezar a hacer otro tipo de ejercicios mentales ayuda. Pero algo bien importante que casi no se sabe justamente es el cuidado oral, el cuidado a nivel, sí, oral. Y esto es bien importante porque es algo tan sencillo y que no sale caro y que es algo, ya la ciencia y el estudio, la evidencia científica ahí está. O sea, las bacterias de la enfermedad periodontal lo que hacen es provocar cierto grado de demencia. Eso ya está comprobado. Ujú. ¿Sí? Y entonces, algo tan sencillo como saber lavarte bien tus dientes, tener buenos hábitos como una buena alimentación, bien lo comentabas, porque recordemos que también lo que metemos en nuestra boca en forma de alimento, pues tiene que ser algo nutritivo, vaya, y beneficioso, ¿no? Y en este momento que todas los alimentos están ultraprocesados, eso no nos ayuda tanto, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como es la higiene, el saber elegir desde un cepillo y también alguien que te diga cómo usarlo, porque recordemos, a ver, Dulce, ¿quién te enseñó a cepillarte tus dientes? ¿Te acuerdas? Cuando No. estaba en la primaria y hace Seguramente alguien puede hacer una campaña, antes no se hacían campañas, creo que ahorita eso es algo que sí lo hacemos, tratamos de hacerlo. Pero realmente el cepillado dental lo hacemos por imitación de nuestros padres y ellos a su vez de los suyos, ¿no? Entonces, realmente esa técnica de cepillado no nos está sirviendo, o a la mejor el cepillo que nosotros usamos no es el ideal. Ujú. Entonces, también usan hilo dental, es algo tan sencillo, algo tan fácil y sobre todo algo a lo que no le tienen que invertir tanto. La inversión viene después, por el desconocimiento de que uno tiene la enfermedad periodontal, porque uno no se cepilla bien. Eso es lo que ahí ya empieza un poquito a complicarse la situación, porque normalmente en la enfermedad periodontal, lo que el organismo dice, ¿sabes qué? No quiero que las bacterias entren y mejor saco el diente. O sea, y así es como el propio organismo se protege sacando a los dientes. Y algo bien importante que ustedes tienen que saber es que la enfermedad periodontal no duele, Dulce. Sí, ¿no? Nunca te va a doler. Y los datos para nosotros poder determinar que a nosotros mismos es lo que les he venido diciendo en cierto momento, que si tú rojo o rosa ves al escupir, al periodoncista debes asistir. Eso es algo bien importante y hay que grabárnoslo y es algo en lo que estoy trabajando para crear conciencia en todos los habitantes, ¿no? Y bueno, aquí en la audiencia que nos va a ver. Sí, y bueno, pues aprovechando, así como Jackie ya tuvo la oportunidad de estar con estos lentes de realidad virtual y hacer estas pruebas de memoria, pues yo también ya estuve en su consultorio, ¿no? Y bueno, Claro. pues yo realmente pues soy una paciente, creo que hay algo importante que tenemos que hacer saber y es, a veces no lo consideramos. Por ejemplo, yo fui una paciente que usó brackets y la verdad es que yo en algún punto pensaba que por los brackets es que tenía ciertos como sangrados de las encías, ¿no? Y la verdad es que efectivamente, como dice Jackie, la enfermedad periodontal pues no duele y a veces ni siquiera tenemos conocimiento de ella, ¿no? Entonces, Claro. creo que yo también haría como un poco hincapié, si tienes brackets, no olvides checar y revisarte tus encías, ¿no? Sí, 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 porque la verdad es que los brackets, a final de cuentas, son cosas externas a nosotros, a nuestros dientes, y la verdad es que dificultan mucho el cepillado, ¿sí? Sobre todo también en pacientes jovencitos, alrededor de lo que es la pubertad. Ahí es en donde también vienen las hormonas, ¿sí? Que también van a provocar un poco más de inflamación, y entonces le estamos metiendo muchos factores que hacen que nos inflamemos más. Y efectivamente, estos brackets o los retenedores, he tenido muchos pacientes con retenedores linguales, después de que les retiran los brackets o la ortodoncia, vienen conmigo porque tienen mucho sangrado. Y el asunto es este también, que cuando los pacientes se cepillan, Dulce, y sale sangre, usan hilo dental y sangran, dejan de hacerlo así o dejan de usarlo pensando en que se están lastimando. Y la verdad es que no es así. Están
sangrando porque hay una inflamación y a esta inflamación es a la que hay que tomarle mucha importancia, ¿sí? Porque esta inflamación, estas bacterias justamente es lo que van a provocar muchos desajustes a nivel de todo tu cuerpo. Ujú. Sí, y finalmente, pues, creo que haciendo hincapié, ¿no? En lo que el tema principal que nos tiene aquí, pues, cómo esta inflamación que aparentemente es inofensiva, ¿no? Que Total. está en nuestra boca, yo creo que, cómo hacer hincapié en cómo esa inflamación realmente puede llegar hasta tu cerebro, ¿no? De hecho, cuando estábamos pensando en hacer esta plática, hablábamos de eso, o sea, de cómo tu salud va de tu boca a tu cerebro, ¿no? Y eso creo que muy pocas personas lo tenemos como en conocimiento, ¿no? Claro. Ujú. Y algo también bien importante es comentarles a quienes nos siguen que, bueno, este es el primero, esperemos que de muchos, dependiendo de los likes, ¿verdad? Pero que otra de las herramientas que ustedes deberían de estar buscando es también ese manejo interdisciplinario o Ujú. multidisciplinario, ¿sí? Aquí con nosotros, Dulce y yo, en nuestras historias clínicas, que son una herramienta esencial para llegar a nuestro diagnóstico, estamos también ya incluyendo estas preguntas, ¿cierto? Oye, ¿cómo estás de tu boca? ¿Cuándo fue la última vez que te revisaste? Yo, por ejemplo, oye, ¿cómo está tu memoria? ¿Has padecido de COVID? Híjole, doctora, pues es que de repente no me acuerdo de cepillarme los dientes. Entonces, eso a mí ya me da una pauta también para decir, ok, pues puede ser indagar un poco más y sobre todo para poder remitir a Dulce, porque la verdad es que, Dulce, de la salud del cerebro no se habla. Se hablan de las emociones, se habla de, pues, de la salud oral, que sobre todo de la baja de peso, la diabetes y todo eso, pero realmente de la salud cerebral no se habla. Y entonces lo más importante es que aquí nosotros vamos a estar también trayendo personas que justamente interactúen con nosotros para generar eso que bien comentaste, ¿no? Que va de la boca al cerebro. Totalmente. Ujú. Sí, y aquí, bueno, pues finalmente, como tú lo mencionabas, esa cuestión de las historias clínicas y la importancia de poder hacer un trabajo multidisciplinario, ¿no? Eso. Por ejemplo, yo lo veo mucho en pacientes, algunos que ya empiezan a tener deterioros cognitivos, que así se les llama antes de llegar a la demencia como tal, que son esos cambios no normales para la edad, ¿ok? Quiero hacer mucho hincapié en eso, ¿no? ¿Y qué vemos? Pues que tenemos que tratarlos de una manera integral, porque ya aquí hablaba de cuestiones de diabetes, de cuestiones de Claro, hipertensión, de cuestiones de colesterol elevado, ¿no? claro. Y que al final de cuentas sabemos que va a impactar en la funcionalidad, número uno, de nuestro cerebro, si ustedes lo quieren ver así, pues de nuestra memoria principalmente, aunque no solamente es la memoria, hay muchas otras cosas más, pero la verdad es que la parte importante aquí es como en esas historias clínicas, como les lo mencionaba anteriormente, podemos indagar datos que yo, voy a ser totalmente honesta, de manera particular, como neuropsicóloga, no consideraba la importancia del cuidado oral o de la salud oral. Claro. Y que claro que así como Jackie menciona que hay ciertos pacientes que ella detecta, porque lo hemos hecho en Sí. algunos pacientes, trabajado en conjunto, para poder atenderlos de una manera más integral. Así también a mí me corresponde cuando veo que pacientes que tienen estos deterioros, que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, colesterol, pues la primera que viene a mi mente es Jackie, Claro. porque yo digo, ok, a lo mejor estamos hablando de diabetes, ya tienen sus medicamentos, ya están con todos sus especialistas, ¿no? En muchas ocasiones internistas o endocrinólogos, pero yo digo, ¿y qué pasa ¿Y la con boca la para salud? cuándo? Exactamente, la salud oral, ¿no? Y que creo que esa es una de las cosas, que más hincapié también quiero hacer esta mañana, porque es, Ujú. en realidad tiene tanta correlación nuestra salud oral con nuestra salud cerebral y viceversa. Claro, totalmente de acuerdo, Dulce. Y bueno, en el caso de darles algunas herramientas a nivel oral, pues la verdad es que no necesitamos más que un buen cepillo. Traten de conseguir un cepillo lo más suave posible, ¿sí? Cepillarse de forma consciente, porque bueno, seamos honestos, ¿no? En este trajín del día a día, los niños, el bebé, qué sé yo, la mascota que acaba de llegar, muchas veces ni siquiera tenemos el tiempo y lo hacemos de forma muy rápida. Entonces, generar conciencia, un buen cepillo, hilo dental. Si no sabes cómo usarlo o tienes dudas, pues sígueme en mis redes. Soy Jacqueline Fraga
y ahí puedes ver y verificar cómo es, ahí doy algunos material en donde tú puedes ver cómo usas el hilo dental, ¿no? Porque hay muchas dudas sobre ello. Normalmente los pacientes llegan y me dicen, uso el hilo dental, pero nada más lo meten, lo sacan un ratito y ya, ¿no? Entonces no va más que eh, crear esa conciencia dulce, de esa higiene. Y luego me preguntan, oiga, doctora, ¿y qué pasta? ¿Qué enjuague? No necesitamos nada de eso. Es como, por ejemplo, cuando te metes a bañar. Con agua y con jabón es más que suficiente, no necesitas más. Solamente hacerlo a conciencia, no un baño vaquero, ¿verdad? Como no se le dice. No una lavada de dientes vaquera. Un lavado de dientes vaquero, claro, claro. Y sobre todo, pues asistir a sus revisiones periódicas. Yo la verdad es que lo recomiendo que por lo menos, al menos, sea 2 veces por año. Pero si por ahí tú observas también que traes algunas situaciones en donde traes brackets, a lo mejor aumentar esas visitas, ¿sí? Al periodoncista. Y, por ejemplo, también si eres portador de puentes removibles o fijos o traes implantes, ahí es en donde yo también, Dulce, a cada paciente, así como tú, o sea, sí personalizo el cepillado, el cuidado oral, sobre todo para que tenga el beneficio de ese cuidado, ¿no? Entonces, es algo que yo sí les comento. El cuidado oral, todas las técnicas que yo les doy son para cada uno de ustedes. Habrá quienes les sirvan, también dependiendo de la motricidad de cada paciente. Hay unos que son diestros, otros son siniestros, ¿no, verdad? No, Zurdos. zurdos. Pero bueno, también encontramos a algunos pacientes así, pero bueno, va en relación a también la habilidad que uno tiene, ¿no? Entonces ahí es en donde les enseño, porque la verdad es que nadie hace esto. Siempre nos vamos con la corriente, 1, 2, 3, y vámonos a dejar a los niños o a estudiarle o al gym y lo que sea, ¿no? Pero justamente es eso, crear conciencia dulce. Totalmente. Y bueno, pues también aprovechando, y creo que ya como para empezar a finalizar un poquito, Sí, sí, Jackie, sí. lo que estamos haciendo, lo hemos comentado, estamos empezando a trabajar en conjunto, Jackie y yo, una periodoncista y una neuropsicóloga, ¿Quién lo iba a decir? que parecemos como el yin y el yang esta mañana, ¿verdad? Lo estaba Pero bueno, ¿qué es lo viendo. que estamos haciendo? Estamos creando o queremos hacer check-ups. ¿Y esto qué se Claro. refiere? O sea, realmente estamos invitándolos a que cuiden su salud mental o cerebral. Ojo, como bien lo decía Jackie, no desde la cuestión de tus emociones, sino de la cuestión de tus funciones, principalmente tu memoria, tu atención, tu organización y, por ende, vinculándolo con el cuidado de la salud oral. Claro, que es Ujú. algo bien importante. ¿Quieres platicarnos un poquito sobre eso, Jackie, ya para empezar a concluir? De la salud oral es algo importantísimo, ya lo vengo mencionando desde hace un ratote. Acuérdense que el hecho de que ustedes tengan mal aliento o mal sabor de boca son pequeñas señales de que necesitas una revisión. Ojo, el chicle o la goma de mascar no te va a quitar eso, ¿no? No te va a quitar ese mal aliento, los enjuagues que por ahí también venden, que a veces queman, ¿verdad? Que también no son muy buenos, no nos ayudan. Entonces es generar esta conciencia día a día. Síganos para más consejos, para que ustedes vean a los próximos invitados que tenemos, porque esto es algo integral y como bien lo dijimos hace rato, va de la boca al cerebro, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, pues lo que estamos queriendo es, número 1, decir que estamos trabajando en conjunto, ¿sí? Trabajando. Neuropsicología y periodoncista certificada. Claro, así Ujú. es. Pues listo, Gracias. José, nos despedimos. Gracias por su atención. Que pasen un lindo día. Bye bye. Hasta luego.